En enero de 1982, con solo 48 años, Felisa Bustin, gran escultora colombiana, murió mientras cenaba en París con Gabriel García Márquez y otros comensales. El Nobel, en un obituario, escribió que ella murió de tristeza. 42 años después, Juan Gabriel Vázquez inicia su nueva novela, Los nombres de Felisa, investigando cómo es posible morir de tristeza. ¿Qué tal, Juan Gabriel? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer estar aquí. Un placer recibirle y bueno, lo primero que quería preguntar es ¿por qué comenzó usted a tirar del hilo de Felisa? Bueno, esas tres palabras yo creo que habrían inquietado a cualquier novelista, ¿no? ¿Por qué muere alguien de tristeza? ¿Cómo es posible eso? Ese es el origen de un largo interés que se fue convirtiendo con el tiempo en otra cosa, hasta que Felisa Bustin comenzó a aparecer en mis novelas. Hay una novela del año 2013 que se llama Las reputaciones, sobre un caricaturista político, en la que él hace una caricatura de Felisa Bustin. Y esa es mi prueba arqueológica de cuánto tiempo lleva esta historia acompañándome. Hasta los últimos años, cuando ya me dediqué a hacer toda la investigación necesaria para reconstruir la vida apasionante, por otra parte, de esta mujer, y el resultado es este libro. Claro, porque usted lee esta frase en 1996 y desde entonces... Sí. Ha sido muy largo, ¿no? El camino hasta la novela. Muy largo, pero claro, siempre me pasa con mis libros, no necesariamente 20 y tantos años, pero mis libros tardan mucho tiempo en pasar de intereses, inquietudes a obsesiones y luego a libros, que son la única manera que tengo de liberarme de las obsesiones. En el caso de Felisa, yo tenía que escribir otros libros antes, creo, para poder escribir este. En particular, Volver la vista atrás, que es el libro anterior, que explora, mediante las herramientas de la ficción, de la imaginación, la vida real de un cineasta colombiano, Sergio Cabrera. En esta ocurre un poco lo mismo, es utilizar la novela para contar sobre una vida real lo que una biografía no hubiera podido contar. Morir de tristeza, ¿qué es lo que le pasaba a Felisa para que se sintiera así? Porque lo oficial es que murió de un infarto, ¿no? De un paro cardíaco o algo así. Claro. Ese es el diagnóstico médico, es un paro cardíaco. El diagnóstico de una muerte por tristeza, yo creo que tuvo que ver con la larga lucha que llevó ella durante toda su vida por una cierta forma de la libertad que la sociedad no le concedía. Fue una mujer que tuvo que rebelarse contra su marido, que no le permitía ser artista, contra la sociedad artística de su momento, que no entendía su trabajo con ciertos materiales heterodoxos. Ella trabajaba con chatarra, con restos de accidentes automovilísticos, contra su religión, contra la moral sexual de su tiempo, contra todas esas camisas de fuerza que intentaba ponerle la sociedad. Tuvo que rebelarse, y yo creo que eso acabó desgastándola, ¿no? En cierto sentido, ese es mi diagnóstico. La novela entera, todas sus páginas, son mi intento por resolver esa pregunta, ese misterio: ¿murió de tristeza o no? Y la respuesta es que cada uno de los episodios de su vida pareció alimentar, ¿no? Ese desgaste que tiene una persona enfrentándose con todas las fuerzas que tienen contrario. También había mucho machismo, ¿no? en su vida. Bueno, desde ese primer marido del que hablaba, claro, que le quería prohibir ser artista y que terminó esta prohibición dinamitando su matrimonio, hasta las últimas leyes tremendamente represivas que se pasaron en Colombia a finales de los años 70 y que acabaron, leyes propuestas, aprobadas por el presidente de entonces, Julio César Turbay, que acabaron persiguiéndola, arrestándola sin cargos legítimos y mandándola al exilio. Y un exilio en el cual acabó muriendo, eso, creo yo, de desgaste frente a García Márquez y otros amigos. Ha sido complicado conocer a este personaje, porque usted ha contado con su viudo, ¿no? en este camino. ¿Cómo ha sido? Esa ha sido la fuente principal, no la única, pero he tenido esa suerte. El hombre que vivió con ella los últimos 10 años de su vida, de la vida de Felisa, que vive todavía, que tiene una memoria prodigiosa y que además quiso compartirla, estuvo dispuesto a eso, tan generoso, que es compartir con otra persona lo que ha sido difícil para nosotros, ¿no? Sus memorias de la vida con
Felisa, pues terminan mal. Son memorias tristes, recuerdos dolorosos, y sin embargo él quiso recuperarlos, traerlos otra vez para que yo pudiera meterlos en un libro. Y eso para mí fue un privilegio. ¿Qué le parece a él el resultado de la novela? Le parece muy bueno, por fortuna. ¿Tenía cierto pudor a la hora de...? Siempre. Pero había un pacto con él, según el cual yo le daría el manuscrito, la novela terminada antes de que se publicara, para que él tuviera la oportunidad de lo que fuera, de cualquier arrepentimiento o cualquier temor. Mi amiga, la periodista Leila Guerriero, me dice: estás loco, uno nunca le da un libro a su protagonista, ¿no? Pero yo sentía que necesitaba hacerlo. Y por fortuna él encontró que el libro es verdadero, en el sentido no fáctico, no la verdad de la investigación histórica o política o social, sino la verdad profunda que cuenta sobre la persona que él conoció también. París es también un personaje, ¿no?, en esta novela. De hecho, tuvo usted que estudiar en la misma academia que ella para poder conocerla, ¿no?, en la Academia de Arte. Claro, digamos que no tuve que hacerlo, no era una obligación, pero soy ese tipo de escritor, un escritor, un novelista que antes de la novela tiene siempre que hacer un trabajo que es periodístico. A mí me gusta eso, me gusta que mis novelas nazcan de personajes con los que hablo, una entrevista que es periodística, una especie de reportaje que luego convierto en otra cosa a través de la ficción, y un reportaje que también consiste en ir a los lugares donde ocurrirá la ficción, saber qué se siente allí, qué se huele, qué se ve, qué se toca, porque reconstruir fidedignamente la realidad sensorial, digamos, en la que se van a mover mis personajes siempre me ha importado. Entonces, aprovechando que la coincidencia enorme de que yo estaba escribiendo esta novela a solo unos metros del lugar donde Felisa Burstyn estudió escultura, casi que fue un llamado, ¿no? Me obligó a ir a inscribirme en cursos de escultura y comprobar que como escultor soy un fracaso, pero también, no fue demasiado bien, ¿no? Bueno, era casi evidente, pero también comprobar cuánto me importa a mí, ¿no?, ese conocimiento de manera directa, de manera personal, de las vivencias que van a marcar las vidas de mis personajes. ¿Cuál fue el gran legado artístico de Felisa en Colombia? Felisa trabajó, como digo, y fue una de las primeras personas en Latinoamérica, artistas en Latinoamérica que lo hizo. Trabajó con materiales poco convencionales. Sus esculturas más conocidas hoy en Colombia son grandes figuras de chatarra o de metales de desecho. Pero aparte de eso, yo creo que el gran legado fue su vida, una vida de rebeldía contra las represiones de una sociedad, políticas, sexuales, morales, que no toleraba muy bien su impulso de libertad. Yo creo que eso lo he comprobado, digo, con las reacciones que ha tenido esta novela en Colombia. Eso abrió puertas por las que después han entrado otras vidas y otras obras, y eso es probablemente su gran legado. Si quieren conocer más sobre esta figura, no duden en leer Los nombres de Felisa, de Juan Gabriel Vázquez. Hoy hay una oportunidad muy buena de poder charlar un ratito en la presentación, a las 7 de la tarde en la librería Ramón Llull. ¿Le gusta compartir espacio con los lectores, escucharles también? Sí, me gusta mucho. Mi trabajo es muy solitario y soy una persona solitaria, pero los libros que escribo no los escribo para mí, los escribo como cartas extrañísimas que mando a eso que llamamos los lectores, que es un cuerpo abstracto, que no tiene cara, y ponerle cara, ¿no? Y oír de las reacciones que pueda provocar la novela siempre me ha gustado, de manera que será una gran oportunidad esta tarde. Cada lector le da vida también a su propia historia, ¿no? Cada lector habita un libro como este de una manera distinta, de una manera muy personal, cada lector o lectora. Y asistir a esas reacciones para mí es muy provechoso, es como el memorando de que este trabajo que se hace en soledad no termina en soledad. Pues muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer tenerle hoy con nosotros. Muchas gracias, para mí también. Gracias.